Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, estamos aquí para presentar las publicaciones de los años 2024 y 2025 de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales y del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega, de la misma facultad, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Bueno, antes de comenzar, vamos a escuchar algunas palabras de presentación de nuestro señor decano, el licenciado Eduardo Pugliese, a quien le agradecemos mucho que pueda estar aquí presente para abrir el acto. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y para mí es mi primera participación porque soy un decano nuevo. Ingresé en noviembre como decano de la facultad. Si bien hace muchos años que soy profesor, asistí a algunas representaciones, a algunas actividades del instituto. Para mí es un placer estar acá. Primero estoy rodeado del equipo de trabajo que es el más cercano que tenemos los decanos, que son el director del instituto y los directores de carrera del doctorado, con lo cual trabajamos seguido. Y el Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega es una parte muy importante de la facultad. Así que para mí es un honor trabajar con ellos, que además son investigadores de verdad. O sea, hace muchos años que están trabajando en la investigación y publicando. Simplemente voy a presentar un poquito cómo son el orden de actividades, porque lo que vi es que está bastante, o sea, es variado. Primero, Juan Ortiz de Zárate va a presentar la partitura de la obra ganadora del concurso de composición Roberto Camaño 2023, que era un concurso para coro a capella. Ahora me acabo de enterar que no va a estar el autor, ¿no? No sé si querés avisar. Lo decís después. Ok, perfecto. Y seguidamente va a estar la doctora Silvina Mancilla, que va a hablar sobre las publicaciones del instituto, concretamente de las revistas del instituto. Y finalmente, nuestra querida Nilda Vineis, que la conocemos hace mucho, que va a presentar el libro de María Teresa Luengo, a quien también hemos tenido el gusto de conocer cuando ya éramos alumnos, inclusive en la facultad. Así que, bueno. Y bueno, nada más una palabra sobre el valor del libro. Hoy en día que un poco se ha puesto como muy de moda que todo se digitaliza, todo se transforma en digital, inclusive las partituras, y se está perdiendo un poco el valor de esto, ¿no? Yo me lo traje especialmente, esto me lo regaló Julián. Y nada, yo simplemente quiero decir que estamos en una de las ferias más importantes tal vez no sé si decir del mundo, porque es mucho, pero es una feria enorme y a todos nos da un enorme placer a buscar esos objetos preciados que son los libros que están y llevarnos a casa esto, ¿no? Con ese valor. Para los que somos aficionados a la lectura, yo quería citar esa frase atribuida a la poetisa Emily Dickinson, que decía que el libro es la nave que te permite viajar por todas partes sin moverte de tu lugar. Y es cierto, porque el libro nos hace compañía, nos acompaña, está con nosotros cuando estamos solos, a lo mejor cuando estamos angustiados, cuando estamos de viaje, que nos estamos llevando un libro en la mochila que nos pesa pero nos acompaña. Para los que somos más profesionales, que tenemos una profesión como la música, tenemos los libros técnicos, que siempre es un valor poder tenerlo en la biblioteca y consultarlo, anotar. Y también las partituras, para los que tocamos algún instrumento o dirigimos, el poder atesorar la partitura durante años. Yo tengo partituras guardadas desde hace muchísimo tiempo, y uno espera que bueno, algún día las voy a terminar de ver o de leer. Son tesoros. Y quería recordar también, hoy está el concurso, la premiación del concurso del maestro Roberto Camaño, y quería hacer una mención muy especial, que esta semana ingresó
a la facultad la colección del maestro Camaño. El jueves, exactamente, hace muchos años que falleció el maestro Camaño, sus herederos estaban ahí esperando para ver cómo hacían esa donación. Bueno, esta semana recibimos materiales que son también muy preciados del maestro, muchos de sus libros, libros con anotaciones, partituras, por supuesto todas partituras originales, con anotaciones, con análisis, además de sus discos, sus cassettes, cuadernos donde él hacía anotaciones. Así que para mí esta es una semana muy importante y muy emocionante, y los que estamos acá, muchos hemos interactuado con el maestro Camaño, así que se da esa doble celebración. Tenemos el concurso de composición que lo homenajeaba, que lo organizó Juan, y tenemos esta colección que ahora sí llegó para quedarse. Y bueno, hablé el otro día con María Teresa, con su hija, y nada, nos mandó un saludo muy afectuoso, pero ella no podía estar porque ya tenía programado un viaje. Sus 2 hijos con los cuales yo trate viven afuera, pero que en algún momento van a venir a la facultad para poder hacer un acto de homenaje. Así que, bueno, nada más, quería contar eso y ahora sí los dejo, que ustedes son los verdaderos actores de esta noche. Muchas gracias. Bueno, sí. Yo voy a hablar un poco del concurso de composición, cómo surge. Hay una anécdota que cuenta que cuando muere la madre de Borges, a los 99 años, estaban en el velorio y viene una señora anciana, amiga de la madre, y le dice: ay, Giorgi, qué pena que haya muerto tu madre, ¿no?, tan cerca de los 100 años. Borges la mira y le dice: señora, qué curiosa su fascinación por el sistema decimal. Siguiendo esa fascinación, nosotros decidimos que era una buena oportunidad para homenajear al maestro Roberto Camaño, que fue profesor, creo que de casi todos nosotros, o de todos, aprovechando los 100 años de nacimiento y los 30 años de la muerte. O sea, doble fascinación por el sistema decimal. Entonces, empezamos a pensar, bueno, ¿qué formas de homenajearlo hay, ¿no? ¿Cuántas formas? ¿Cuáles son las más, las mejores, las más prácticas, las que tengan más trascendencia, etcétera, ¿no? Hicimos unas jornadas, ¿no, Julián?, donde se habló sobre unas conferencias sobre su vida, su obra, etcétera. Y a mí, claro, como compositor, se me ocurrió qué mejor forma de homenajearlo que creando un concurso de composición. O sea, qué mejor homenaje que promover la creación argentina, promoción de compositores de música argentina. Decidido esto, con el apoyo de las autoridades, tuvimos que decidir, qué concurso de composición. Hay digamos, rubros que son inmanejables, son para orquesta. Lo primero que se nos ocurrió fue, primero, ¿en qué áreas el maestro Camaño se sentía más cómodo? ¿En qué áreas tiene más producción? ¿En qué áreas él ha hecho un especial hincapié en su creación? Bueno, él era un gran pianista, ¿no?, un pianista formidable, tiene mucha música para piano y tiene música coral también que se sigue cantando y tiene mucha vigencia, ¿no? Tiene mucha de cámara, tiene orquesta, tiene todo, pero digamos, pensamos que lo que nosotros podíamos llegar a manejar desde el punto de vista organizativo era música vocal y música para piano, que eran 2 fuertes en la producción del maestro Camaño. Entonces, largamos estos 2 concursos con pequeñas vueltas de tuerca, digamos, ¿no? O sea, decidimos el concurso para piano que sea para 2 pianos, piano 4 manos fue. Piano 4 manos, porque para forzar un poco a los compositores a componer especialmente. Todos los compositores tenemos música para piano, entonces íbamos a recibir 4.000 obras compuestas en el 69 y no queríamos eso. Queríamos música nueva, música compuesta dentro de lo posible en forma especial para este concurso. Entonces, piano 4 manos nos pareció adecuado, como algo no tan común y algo que exigía, digamos, un esfuerzo especial para el concurso.
esta obra, este concurso mereció menciones especiales, pero el jurado decidió no dar un primer premio. Y por otro lado, tuvimos la obra para coro, que yo contacté a un ensamble que también tiene una vuelta de cuerda, una vuelta de tuerca, que no es un coro 4 voces o con divisi, sino que son voces solistas. O sea, es un ensamble de 12 voces solistas. O sea, algo también muy específico, que tiene otra lógica compositiva, digamos, ¿no? 12 voces solistas son 12 voces individuales, con cada una con su personalidad, con una construcción desde el punto de vista discursivo totalmente diferente a filas de voces, ¿no? Son todas voces individuales, o sea, la lógica totalmente diferente. Recibimos muchas obras. Otra cosa, ¿no? Alguien dijo una vez, no hay plata. Entonces, siguiendo esa idea, que nos toca a nosotros también, decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer atractivo para un compositor, para que se presente este concurso, a estos concursos, ¿no? Y yo sé perfectamente que a los compositores, en verdad, lo que menos les interesa es el premio en efectivo. La plata se gasta y se acabó y uno se olvida de eso, ¿no? Lo que a un compositor le interesa es que se estrene la obra, que se edite la obra y que se grabe la obra, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros podíamos hacer y que ofrecimos como premio del concurso. No plata, estreno, grabación y edición. Hubo mucha respuesta, hubo, no sé si 40 obras de cada uno de los rubros, se juntó el jurado y ganó Ramiro Masilla Pons, con una obra fantástica que ahora se va a estrenar en los primeros meses de este año. No pudo estar, estuvo invitado, pero tuvo un problema de salud, así que a último momento tuvo que asistir. Lamentablemente quería estar acá, quería hablar un poco sobre su obra, pero mando un gran saludo. Así que la obra está acá, los concursos se hicieron y el maestro Camaño fue homenajeado como corresponde. Gracias. ¿A quién le toca? ¿Quién sigue? Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Silvina Luz Mancilla y soy la coeditora junto a Julián Mosca de la revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega. Estamos entonces aquí presentando en esta hermosa casa los números que corresponden al año 2024. La revista del Instituto Carlos Vega de la UCA actualmente es, dentro de las que están vigentes y se publican con regularidad, la más antigua que existe. En Argentina me estoy refiriendo, ¿no? Comenzó en 1977. Apareció durante bastante tiempo con una periodicidad anual y ya desde hace varios años salen 2 números por año, ¿sí? Entonces, ahí tienen las tapas. El año pasado ha salido el número 38.1 en julio y el número 38.2 en diciembre. Es una revista científica que se publica puramente en formato electrónico en el repositorio de la Universidad Católica y también en el sitio especialmente de la revista con el sistema OJS, que es el sistema normalizado de revistas científicas en el ámbito académico global, ¿sí? Y por fortuna tenemos la suerte de que la revista esté indizada en Dialnet, en Latindex, en LatinRev, por supuesto en el repositorio de la misma Universidad Católica Argentina y también en el RILM, que es el Repertoire Internacional de la Literature Musicale, una de las 4 R's, como le decimos en la jerga, al RILM, al RISM, al RIPM y al RIDIM de la Sociedad Internacional de Musicología. Menciono esto para que ustedes comprendan que es una revista con referato doble ciego, pero que tiene todos sus procesos de validación académica y por suerte está manteniendo la regularidad y la calidad esperada. En los números del año pasado, entonces, tuvimos el de julio,
que fue un número con 4 artículos y 4 reseñas bibliográficas. Y el número de diciembre, en cambio, tuvo un dossier temático. También hubo 4 artículos, pero coordinados en torno a una temática en específico, y también 3 reseñas bibliográficas. En el número del mes de julio de 2024 publicaron 4 autores: Pablo Sirio, del Instituto Nacional de Musicología, Patricio Materi, que es actualmente doctorando en musicología de nuestra casa, publicó la doctora Susana Riascos, que es una graduada ya del área musicología, y publicó también el maestro Guillermo Scarabino, ex decano de nuestra casa de estudios. La revista cumple con la función, como pusimos en un prólogo con Julián, en permanente sinergia, cumple la función de reunir académicos tanto muy expertos como muy, a lo mejor, noveles o que van haciendo sus inicios en la investigación musicológica. Y en ese número, el 38.1, tenemos, por ejemplo, una reseña de un joven investigador, José Ambra, que nos comenta y ofrece una crítica del libro póstumo de Federico Mongeau, Notas de Paso, junto a, por ejemplo, un artículo del maestro Guillermo Scarabino, un académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, que el año pasado, al cumplirse el bicentenario del estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven, nos regaló un artículo de su especialidad. Él, como investigador y director de orquesta con larguísima trayectoria, puede escribir. Por eso les digo entonces que los números de nuestra revista tratan de dar lugar a todas esas etapas de la vida académica por las cuales pasa una persona, no siendo puramente para los muy, muy expertos, sino permitiendo a veces, conforme se van recibiendo y se van evaluando y se van aprobando los textos, que convivan expertos con los investigadores, diríamos, junior. De las reseñas del año pasado, desde Chile, hubo una reseña a cargo de Jimena Sotolagos sobre un libro de una graduada nuestra, la doctora Silvia Herrera, que trabajó sobre la obra política del compositor Sergio Ortega, un compositor chileno. Esa tesis, que se defendió en 2015 o 2016, apareció en 2023 en formato libro en Chile, muy perfeccionada. Y bueno, otra musicóloga chilena, ahora actualmente en proceso de doctorarse casi, porque su defensa es mañana, Jimena Sotolagos, nos entrega una reseña bibliográfica. También tenemos una reseña de la profesora Graciela Musri, profesora de nuestro doctorado, acerca de un libro de la doctora Eleonora Nogalberti, también otra doctora en musicología de nuestra casa, que se denominó el libro Triángulo Judeo-Español, Canciones Sefardíes de Jerusalén en Asunción del Paraguay y Buenos Aires. De los artículos de ese número de julio pasado, entonces, uno versa sobre música argentina de afrodescendientes, otro versa sobre una obra de Juan Carlos Orsi, un compositor argentino de la segunda mitad del siglo XX. Otro texto, el de Susana Riascos, versa sobre Aldemaro Romero y su Onda Nueva, un compositor popular de la música popular urbana de Venezuela. Y como les dije, el texto del maestro Scarabino, referido a la 9ª Sinfonía, tomándola desde el punto de vista de el himno a la alegría como el himno de Europa, ¿no? Todas las controversias que hubo cuando el himno a la alegría se transformó en el himno de Europa. En el número de diciembre, que es el que coordinó la doctora Vera Volkovich, los textos presentados entrecruzan música, prensa periódica e instituciones. Ella realiza una primera presentación del dossier y luego presenta los artículos que son de Luisina García, Gastón Lema y Elisa Salgado Vera. El de Luisina García tiene que ver con el compositor Julián Aguirre,
y cómo es visto el nacionalismo musical en revistas culturales. El de Gastón Lema tiene que ver con el BLAM, el Boletín Latinoamericano de Música, que publicara Francisco Kurtlange en los años 30. Luego hay un artículo de Elisa Salgado Vera, una investigadora chilena, que está referido a la prensa periódica chilena como fuente para conocer a las mujeres olvidadas por los libros de historia, en especial el caso de Filomena Salas González. Y luego hay un texto de la misma Vera Volkovich, la coordinadora del dossier, que tiene que ver con el momento de la formación de músicos latinoamericanos en París entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ha sido realmente un placer en todo este año pasado ir trabajando con los autores, editando y seleccionando los textos, realmente en una forma muy mancomunada con Julián Mosca, que es el director del Instituto Carlos Vega, y la verdad es que los resultados van siendo tenidos en cuenta por la comunidad académica. Seguimos recibiendo textos en una convocatoria que está permanentemente abierta y vamos ubicándolos en alguno de los 2 números de cada año. Y también otras revistas se hacen eco de nuestra revista. Salió de hecho en diciembre una reseña de nuestra revista en la revista Artec, que es de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿sí? Salió una reseña de nuestra revista. Así que eso nos habla de, como decía antes, de esa sinergia que se va creando, en la cual, sin evadir, por supuesto, los procesos de evaluación que cualquier publicación científica necesita realizar, ir pudiendo dar lugar tanto a noveles como a expertos, investigadores y colegas, casi siempre versando sobre música latinoamericana, aún con algunas excepciones, como es el caso del texto sobre la 9ª Sinfonía. Bueno, le voy a dar la palabra al que continúe. Bueno, muchas gracias, Silvina. Bueno, y ahora llegamos al momento central de este encuentro, que es la presentación del libro María Teresa Luengo, compositora, su pensamiento y su obra, recopilación de textos y comentarios a cargo de Nilda Vineis. Bueno, y tenemos 2 grandes honores, que es contar, por un lado, con la presencia de la maestra Teresa Luengo, que está aquí presente, verdaderamente una de las compositoras de música contemporánea más relevantes de nuestro país. Y el segundo honor es contar con Nilda, la licenciada Nilda Vineis, con Nilda aquí, la misma Nilda, para contarnos un poquito sobre este libro, porque ella fue la ideóloga, ¿no?, de este proyecto y quien llevó a la letra escrita, ¿no?, los pensamientos de María Teresa. Así que bueno, le dejamos la palabra a Nilda. Bueno, muy buenas tardes, noches. A mí me toca el gran gusto de presentar el libro dedicado a María Teresa, que realmente la intención de este libro siempre fue el dar a conocer el pensamiento musical, el pensamiento composicional de María Teresa Luengo. Por eso el libro se compone en una gran parte en lo que ella piensa, en lo que ella opina, en lo que ella dice de sus obras. ¿Por qué se nos ocurrió esta idea? Que la lanzamos en la Feria del Libro del año pasado. Y bueno, lo que me pone muy contenta es que lo que dijimos en la Feria del Libro del año pasado, aquí está. Y eso es un logro en todos los sentidos. Así que bueno, esa fue una satisfacción que tenemos. ¿Y por qué se nos ocurrió esta idea? Porque los musicólogos generalmente contamos la historia del pasado. Pero qué maravilloso sería, por ejemplo, tener el pensamiento sobre las obras de los mismos compositores, saber qué opinaba Beethoven sobre sus obras, no lo que yo creo que él opinaba, sino lo que opinaba realmente o lo que pensaba realmente, mucho más allá. Y eso es lo que yo traté de rescatar. Tenemos a Teresa con nosotros, bueno, hagamos algo para que ese pensamiento no se pierda.
a la vez que, por supuesto, lograr una difusión de su trabajo, que me consta, es un trabajo a conciencia, es un trabajo profundo, no es una cosa hecha al azar. Por eso es que queríamos dejar este testimonio, más allá de lo que opine desde el punto de vista estético, la gente, uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero es el pensamiento de ella, es la búsqueda de ella a lo largo de toda su vida. El libro está estructurado en 4 partes fundamentales, que son las 4 partes que yo creo más o menos cubren la composición de Teresa. Una primera parte dedicada sobre todo a su aprendizaje en la UCA, su carrera de composición, aunque también Teresa es musicóloga, tiene una doble licenciatura. Y en esta primera parte después vamos a ver un poquito algunos ejemplos. Bueno, lo de vamos a ver es relativo, porque yo no me esperaba que esto estuviera acá atrás y yo suponía que esto iba a estar a un costado y el PowerPoint lo íbamos a ver de otra manera, pero bueno, verán algo con nuestras figuras en el medio. Bueno, no deja de ser una cosa diferente, ¿no es cierto? Estamos muy acostumbrados a ver un PowerPoint desde una pantalla, pero no un PowerPoint con gente sentada adelante. Pero bueno, las cosas son como son. Sobre todo que no me puedo desprender de este micrófono porque obviamente es terriblemente direccional y ni bien uno se mueve un poquitito ya no se escuchan. Bueno, después de esa primera parte, que es una cuestión más de tipo así aprendizaje, aunque ya vamos a ver que ese aprendizaje de Teresa no significa sigo las reglas estrictas. A veces se escapa, y muchas veces se escapa. Una segunda parte en donde hay una especie de intención de desarrollo de la escritura. Vamos a ver en esto una de las principales preocupaciones de Teresa, que es la búsqueda continua de la libertad del sonido, ya sea a través del sonido en sí o ya sea a través del ritmo. ¿Qué quiero decir con esto de libertad del sonido? Bueno, buscar diferentes maneras dentro de los sonidos tradicionales de cómo puede sonar un instrumento, y ya vamos a ver después que también encuentra otra manera fuera de los instrumentos tradicionales, y del ritmo escapar de la regularidad acentual determinada, que determina un compás. Es decir, al escapar de la regularidad acentual, escapamos de la noción de compás, que es lo que nos viene siguiendo a lo largo de todas nuestras vidas. En una tercera etapa, descubre un elemento que la va a llevar a una libertad aún mayor compositiva, que es el encuentro con la música electroacústica. Esto le permite manejar y manipular, no solamente el sonido en sí, sino las duraciones, todos los parámetros están en la mano del compositor. Si bien vamos a ver acá otra característica de Teresa que a lo largo del tiempo se va a ir acentuando, que es la búsqueda de la comunicación. La electroacústica es un lenguaje, obviamente. La música tradicional es otro lenguaje. ¿Qué pasa cuando cambiamos de lenguaje? ¿Qué pasa si yo ahora estuviera hablando en chino, por ejemplo? Bueno, eso sería un milagro más que otra cosa. Pero básicamente yo podría decir cosas muy interesantes, pero el que no sabe chino no me entendería, ¿verdad? Esto pasó y el cambio de paradigmas que fueron terribles y tremendos a lo largo de la historia, sobre todo después del posmodernismo, llevó al alejamiento del lenguaje tradicional al cual todos estábamos y estamos acostumbrados. ¿Por qué digo estamos? Porque toda la música popular se sigue manejando con ese lenguaje tradicional. Entonces, lógicamente, cambiar ese lenguaje implicaba toda una revolución y crear una manera tal que con un lenguaje diferente la gente de todas maneras pudiera entenderme. Ahí está el problema, porque obviamente la música es algo comunicacional, es algo que yo pienso y lo comunico a mis congéneres. Si no me entienden, es un lenguaje inútil, estéril. Entonces, la búsqueda es esa, es una comunicación. Como todo lenguaje, debe establecer esa comunicación. Teresa vivió toda su carrera, y creo que sigue en mi historia, en la búsqueda continua de esa comunicación a través de humanizar este elemento nuevo, que era la electroacústica, y crear
sonidos electroacústicos, pero llevados hacia el plano de lo humano, es decir, con referencias a lo humano. Esto le dio un cariz completamente distinto a su música electroacústica. Y después tenemos una cuarta etapa, si mal no recuerdan, después de todo lo del medio había 3, ahora llegamos a la cuarta etapa, en donde Teresa realiza una síntesis de ambas cosas y retroalimenta la música, los sonidos y la escritura tradicional con la escritura electroacústica y a su vez la electroacústica con la escritura tradicional. Por eso considero que es una cuarta etapa de cierre de su pensamiento. El libro se completa con una introducción, como es lógico esperar, y tiene algunas conclusiones finales en donde pretendo sintetizar un poquito todo su pensamiento, aunque es muy difícil, porque es muy abarcativo, es muy difícil a veces sintetizar pensamientos tan profundos. Y además tiene 2 apéndices o 2 anexos. En el anexo 1 figura un breve currículum de Teresa, sobre todo en aquellos aspectos que hacen a la docencia y que hacen a la composición. Y en el segundo apéndice hay una serie de catálogos por diferentes rubros, hechos de diferente manera. Y también hay un catálogo más completo en formato Excel que los catálogos que figuran ahí, que se puede bajar escaneando un código QR que aparece en el libro. A través de ese código QR también podemos bajar las partituras. Y esto es un ejemplo de generosidad, porque cualquiera que le interese va a poder tener acceso a esas partituras y también a la música electroacústica. Está todo puesto en el código QR que pueden ver en las portadillas. Ahí está. No puedo dejar el micrófono, porque si lo saco no me escuchan. Esto es más o menos una síntesis de lo que contiene el libro. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos para ir viendo algunas de estas cosas que son las características de Teresa. Lo de vamos a ir viendo es muy relativo, pero bueno, vamos a tratar. En la primera de las diapositivas, que ahí ven... Yo creo que sería muy práctico, sí. No quiero hacer un aterrizaje forzoso. Bueno, esto así se ve mucho mejor. En la primera de las partituras, las diapositivas están puestas en orden cronológico, o sea, para que vayamos viendo cómo el pensamiento se va llevando. En esta primera partitura de piezas para piano, fíjense, es la pieza número 1, es la totalidad de la pieza, son piezas breves, en donde, fíjense que son del año 67, es decir, están hechas en el primer año de composición. Se nos pedía generalmente una obra para piano y normalmente todos hacíamos una piecita lo más breve posible y lo más tradicional posible para que nos dijeran que estaba bien. Bueno, Teresa trató de hacer algunas pequeñas, digamos, guiños hacia lo tradicional, sobre todo en la reiteración de los temas. Esta es una de las cosas que siempre ha preocupado mucho a Teresa y de las cuales hemos hablado mucho, y es el tema de lo formal. Teresa siempre habla de la necesidad de que las obras formalmente estén estructuradas, lo cual no significa ABA, significa una estructura. Como sea que yo consiga esa estructura, es una cuestión de cada uno, pero no puede ser un discurso que no termine y no empiece y no siga de ninguna manera coherente, sino que tiene que ser algo que se desarrolle. Recuerdo ahora una lindísima anécdota que está en el libro, en donde Teresa cuenta que Llaneo le decía que el colectivo no paraba en todas las esquinas, que había que seguir y había que desarrollar el tema hasta llegar a la esquina siguiente. Y esto me parece una enseñanza, yo también tuve el honor de ser alumna de Llaneo,
Y realmente creo que, aunque mis incursiones a la composición, aclaro antes que me miren con cara de no eras musicóloga, sí, yo soy musicóloga y nunca fui compositora, pero siempre me pareció muy interesante la composición como pensamiento y me gustó siempre ir atrás. Pero Llaneo siempre decía, no se aflija, mijita, que va a mejorar, pero los que no tenemos talento no mejoramos nunca, no hay caso. Para ser compositor hace falta ser compositor, no hace falta querer ser compositor. Hay un ingrediente que yo no tengo, evidentemente, que es talento para la composición. Pero acá podemos, ahí el micrófono, acá podemos observar esos elementos reiterados que de pronto generan esa sensación de continuidad, esa sensación de pertenencia a determinada obra. No es un discurso incoherente. El discurso musical, en el caso de Teresa, es como debe ser. Es como es la oración o una oración común. Yo empiezo, llego a un punto y termino, ¿no es cierto? No es una cosa que va toda así, que yo no digo nada. No, es un pensamiento que se desarrolla, tiene un momento cumbre y luego llega hacia un final. Y eso es lo que ella trata de conseguir, aún en forma tan temprana como el año 67. La transgresión está en el no respeto por el compás. Hay unas ligeras indicaciones como para que cuando uno lea no se pierda, porque claro, el problema es que estamos tan acostumbrados a la barra de compás, pero la barra de compás, tiene razón Teresa, no es que yo piense que es una cosa mal hecha, pero tiene razón, condiciona a una cuestión de acentos. Es un problema acentual más que nada. Por eso los primeros compositores de música contemporánea lo que buscaron es justamente cambiar, estoy pensando, no sé, en un Stravinsky, por ejemplo, es cambiar los acentos, aún dentro de un compás tradicional, pero acentuarlos de maneras diferentes, es decir, buscar de acentuar el segundo tiempo en un compás de 3 o cosas por el estilo. Ella acá obvia ese problema directamente, no pretendiendo ningún acento especial. Esto lo hereda Teresa, muchas veces me lo ha dicho, del gregoriano. O sea, de la libertad con que se maneja generalmente el gregoriano. Digo generalmente porque, bueno, hay pequeñas excepciones, por ejemplo, el caso de los himnos que sí son medidos, pero en general el gregoriano tiene ese ritmo libre de transcurrir. Si damos un pasito más y pasamos a la obra, esta me pudo, acá estoy yo en el medio, bueno, en esta obra, Cuatro Soles, Teresa utiliza uno de sus sistemas de composición preferidos, que es lo que ella llama módulos. Esto que está marcado acá, marcado por ella, no marcado por mí, es un módulo. ¿Qué es un módulo? Es una pequeña idea que puede ser modificada o no y que se puede asociar con otros módulos. Y es otro momento, otro ejemplo más de cómo buscar unidad. ¿Cómo lograr esa idea de unidad? Para lograr la unidad, normalmente los ejemplos tradicionales se basan en un tema, ¿no es cierto? Yo busco un tema y lo reitero a lo largo de la obra, variado, como ustedes quieran, pero eso me permite reconocer que tal cosa pertenece a esa obra. Bueno, ella tiene esta idea, los módulos, como para que uno se vaya guiando dentro del ejemplo. Después, si pasamos a la siguiente, otra vez, podría ponerlo de este lado, no podía ponerlo del otro lado. Pero bueno, esta obra es Navegante y representa otra de las muchas ideas que subyacen en todas las obras de Teresa. Para lograr esa humanidad en ejemplos musicales, en este tipo de música sobre todo, que es muy difícil porque apelar a sentimientos que uno no tiene o no asocia con determinado tipo de lenguaje es muy complejo. Teresa busca en los títulos y reflejar en la música esa idea de los títulos, tratar de acercar al oyente que está lejos del lenguaje a su idea sobre esta determinada obra. Ella siempre habla de que en realidad sus obras son
pinturas, son como cuadros. Ella dibuja con los sonidos. Muchas veces me he dicho esto, como para que no me lo olvide de decir. La idea es, sobre todo, tener una imagen que a uno lo acerque a algo conocido. Y ese algo conocido nos da el link, la conexión con el lenguaje que tal vez nos es muy difícil o muy árido de por sí. De esta manera es como acercarse un poquito más a un lenguaje que, ya insisto, nos es lejano. Una idea nueva también encontramos en esta diapositiva, es la unión entre dos movimientos. Entonces dice sin fin, y empieza acá, teóricamente, atrás de mí, hay otro sin fin. ¿Qué quiere decir Teresa con el sin fin? Que se puede seguir eso la cantidad de tiempo que la persona que esté dirigiendo o aquel intérprete que forma la parte más importante del grupo, decida qué es lo que quiere. Y acá encontramos otra de las grandes búsquedas de Teresa todo el tiempo de su carrera, que es el encontrar la participación del intérprete, el volver a incorporar al intérprete como un coautor prácticamente. O sea, que cada vez que yo escuche esta obra sea una obra diferente porque el que la interpreta la va a interpretar distinta. Un poco también recogiendo la idea de la plástica, ¿no es cierto? Nosotros en la plástica nos dicen que cada vez que uno mira una obra ve algo diferente. ¿Por qué? Porque el momento, las circunstancias, las personas son diferentes según los distintos momentos. Entonces la obra me parece ser una obra diferente cada vez. En este caso, la participación del intérprete hace que esa obra sea una obra nueva cada vez. O sea, una obra del pasado pertenece al presente. Esa es la idea. Y esto también tiene raíces históricas, ¿no es cierto? Si pensamos en el barroco, por ejemplo, la interpretación y la improvisación estaban completamente de moda. Ningún compositor o intérprete iba a cantar o ejecutar exactamente la obra como estaba escrita. Ya sabemos, por ejemplo, que los adornos estaban a cargo de los intérpretes, que generalmente en ese momento era el mismo compositor. Lo que pasa es que hemos perdido esa posibilidad hoy en día y los intérpretes ya no tienen la misma capacidad. Por eso es lo que ella quiere rescatar con estas obras. Si seguimos, vemos en Las aguas de la luz, están todos de acá, pueden ser, no, es increíble. Bueno, acá vemos cómo Teresa trabaja las alturas. Es decir, ¿qué hace? Que cada sonido del instrumento, de un instrumento determinado, puede ser modificado mediante ciertas indicaciones que el compositor pone. Esto se puede observar en muchas partituras. La primera página siempre los autores, los compositores explican qué es lo que quieren con cada uno de estos signitos. Hay algunas cosas que ya inclusive se han incorporado a la grafía, yo diría casi tradicional, que son, por ejemplo, las flechitas hacia arriba cuando uno quiere que un sonido esté un poquito más alto que lo normal, o las flechitas hacia abajo cuando uno quiere que un sonido esté un poco más bajo que lo normal, sin llegar, nosotros en nuestro sistema temperado, la distancia entre semitonos, o sea, la distancia más cortita que podemos lograr, tiene un montón de situaciones intermedias. Esas situaciones intermedias, que en algunos casos se habla de los cuartos de tono, de los octavos de tono, bueno, Teresa lo deja más bien librado al intérprete, que sea un poquito. Lo que nosotros decíamos, algo así como desafinar un poquito un sonido. Es decir, si uno dice, por ejemplo, ta, eso no es ni ta, ta, ni ta, 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 sino ta, me quedo antes de llegar. No es nada fácil, sobre todo las indicaciones para los instrumentistas que están muy acostumbrados a las ideas de los conservatorios en donde se estudia religiosamente que cada sonido debe ser el sonido que se pone y no ningún tipo de desviación. Bueno, si seguimos, vamos a llegar a la última de estas series de ejemplos, en donde vamos a ver una de las características
más, yo diría, y revolucionarias de la música de Teresa, que es la consideración del silencio. Nos han enseñado tradicionalmente que el silencio es ausencia de sonido, ¿verdad? Figura en todas las teorías musicales del planeta. Bueno, Teresa no opina eso. Teresa dice que silencio y sonido tienen igual valor y que forman parte de la música. Es decir, que cuando yo pongo un silencio, no estoy haciendo un vacío, sino estoy llenándolo con otra cosa, que se llama silencio en este caso. Y llega hasta el punto que en su última obra, Heptafón es la última obra del último periodo, Heptafón II, tiene otro antecedente previo, así termina la obra. O sea, tenemos compases de silencio indicados expresamente en la partitura. Normalmente uno ve el silencio al final para completar un compás o a lo sumo con un compás de silencio después. Pero esto es una indicación. ¿Qué quiero? Quiero silencio después de la obra. Y esto es una de las cosas más importantes que yo creo que es uno de sus descubrimientos. Yo por lo menos no lo he visto en otro lado. Y realmente es el valor de lo que es el silencio. No nunca más como ausencia de sonido. Bueno, y ahora vamos a transgredir un poco esa idea, porque yo quisiera que Teresa reciba de parte nuestra una ruptura de silencio, que es un aplauso con todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Gracias, Teresa. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a todos.